Buen día, iglesia. Espero que estén bien, que hayan podido tener una buena semana y que cada prueba que tuvieron la pudieran superar con gracia. ¿Les parece si empezamos leyendo la palabra? Vamos a Santiago 1, verso 2 al versículo 5. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuantos halléis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Vamos a orar. Dios, gracias por ese tiempo que hoy vamos a tener el día de hoy. Te pedimos que tu palabra sea revelada en nuestras vidas, que a partir de este estudio podamos eh, poder comprender más tu voluntad, comprender tu corazón, comprender quién eres tú para nosotros, qué es lo que tú haces, quién eres tú, quiénes somos nosotros a través de tus ojos. Pero sobre todo, Dios, te pido que tu Espíritu Santo hoy nos hable para confrontar y sanar cosas en nuestro corazón que han estado quizás escondidas por mucho tiempo o que quizás en esta temporada de nuestra vida han sido eh, un poco complicadas, Dios. Confiamos en ti y en lo que harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, el mensaje del día de hoy es titulado Nuestro tesoro más grande. Y el día de hoy quiero que vayamos juntos a estudiar un tema que a muchos de nosotros no nos gusta porque puede ser algo incómodo. Es de esos temas que preferimos evitar y que hasta por cultura volteamos a ver a otro lado para evitar tocarlo. El día de hoy vamos a hablar sobre la adoración al dinero. Leyendo algunos estudios sobre la depresión de la UNAM, de Harvard y de varias instituciones que los nombres no suenan increíble, en ellos he podido encontrar un patrón sigilosamente peligroso: las enfermedades emocionales, como la depresión, la ansiedad, que surgen por muchas razones, pero una de las más grandes y que hoy quiero traer a la mesa es la problemática del dinero. Y no quiero que levanten la mano, pero vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos de nosotros, si no nos cae la quincena a la hora que debería de haber caído, nos ponemos como nerviosos, como incómodos? Segunda pregunta es: ¿cuántos, si vamos al súper y traemos un presupuesto limitado, nos sentimos hasta mediocres, la palabra, ¿no? ¿Cuántos hemos pasado por alguna crisis? Quizá nos cuesta trabajo ser generosos. ¿Cuántos no damos diezmo o una ofrenda para misiones? Y la pregunta última es: ¿cuántos estamos en un trabajo únicamente para ganar dinero? Y no, esta predicación no es para que te puedas salir de trabajar, no, pero la mayoría seguramente va a alzar la mano en alguna de las preguntas que acabo de hacer. Y es la realidad, porque vivimos en un mundo, en una actualidad que está roto y está regido no solo por personas, sino que hay una realidad espiritual complicada, que todo el tiempo está queriéndonos quitar la atención. Si no es un TikTok, es YouTube; si no es YouTube, es un juego; si no es un juego, es la realidad, las crisis, el dinero, la casa, todo, ¿no? Dice primera de Juan 5, versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En el libro de Isaías vemos cómo se describe que Satanás quería quitar a Dios de su trono. Leemos Isaías 14, 12 al 15, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos con con estos versículos que hasta hoy el enemigo quiere seguir quitando a Dios del trono que le corresponde. Y al ser nosotros templo del Espíritu Santo, obviamente va a querer quitar a Dios de nuestro corazón, del lugar donde se merece estar. Pero, como no puede, va a tratar de distraernos. En Mateo 6, versículo 21 dice que Jesús nos enseña
porque donde está su corazón, donde está su tesoro, ahí también estará su corazón. Y a comparación de lo que las películas de terror pueden enseñar, estas muchas veces no será este intento de parte del enemigo de distraernos o de quitar a Dios de nuestro corazón o solamente confundirnos, no será con una lámpara moviéndose o con un monstruo debajo de la cama, sino que es con cosas tan sutiles como el pago de la renta, la colegiatura, o con las cosas vistosas como la bolsa que tal persona tiene y yo no, el coche de esta persona. Ya saben, todos esos pequeños pensamientos o comparaciones que la cultura empuja todo el tiempo. Y aunque esto es algo que existe en nuestra contemporaneidad, las preocupaciones y las ansiedades del mañana han existido desde siempre, así como también el orgullo y el egoísmo. A veces se ve como cuando alguien va caminando por la calle y barre a alguien más cuando le piden dinero, o cuando alguien se enoja que un niño se acerca a venderle mazapanes. Y hasta Santiago habla de eso justo después de lo que hablamos al principio de la predicación. Dicen los siguientes versículos del capítulo 1. Vamos al versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Y, a ver, no estoy diciendo, o la Biblia no nos enseña que todos los ricos van a perecer, porque no es así, sino que aquí quiero que nos enfoquemos en esta parte de qué tanto valor le estamos dando nosotros, la iglesia, a el dinero. Y la realidad del dinero en nuestra temporada es que en un punto te hace sentir súper alto y en otro te hace sentir hasta abajo. Y de la nada tu estabilidad, tu persona y tus decisiones se reducen a la voluntad del dinero. Que cuando dejamos que el dinero dirija nuestra vida, las tentaciones son tan sencillas de ser desapercibidas y simplemente comerlas. Dice Santiago que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y regresamos al mismo punto. Pues quién nos quiere muertos? El enemigo. Y a veces no va a ser una muerte literal, una muerte física, pero sí una muerte de tu propósito, una muerte de tu generosidad, una muerte de tu paz y tu confianza hacia Cristo Jesús, una muerte interna, psicológica, hasta de tu misma concepción de ti mismo. Y Jesús nos enseña mucho sobre esto, sobre no servir a Dios, a dos señores, no servir a las riquezas y tampoco servir a Dios al mismo tiempo, sino que nos enseña siempre apuntar a Dios, siempre entender que lo que hacemos, trabajo, despertarnos temprano diario, hacer un negocio, hacer un contrato, sea el servicio o el trabajo que tú hagas, nunca hacerlo para servir al dinero. El dinero es un siervo que Dios ha permitido en esta realidad, pero si tú dejas que el dinero o que las ganancias sean lo que te rija, estás destinado a servirle completamente a las riquezas. Y cuando Jesús está hablando de esto, no solamente está hablando de una riqueza natural, una riqueza económica, sino que está hablando de una fuerza relacionada a la provisión, cuando las cosas son completamente suplidas. Hay una palabra que suena fuerte porque no solamente representa a una fuerza, sino representa a la suma de la historia
de la humanidad que siempre quiere riquezas y es la adoración que se tenía al dios Mamón, que hasta hoy se sigue haciendo, que hasta hoy muchas personas y lo más enfermo del mundo siempre cae directamente hacia eso, hacia esta adoración a Mamón, que cuando analizamos la historia termina transformándose no solamente de un dios Baal, de un dios que estaba en la antigüedad, sino que es una fuerza que responde al poder que hay hacia la adoración al dinero. Y cuando leemos la historia que acabamos de leer de Isaías y empezamos a entender esta realidad de que no podemos servir a dos señores, el enemigo lo que quería hacer era tomar el trono de Dios, era tomar el lugar que Dios le correspondía. Y no ha cambiado su forma de ser, no ha cambiado el plan que tiene. El plan en relacionado a Mamón, a las riquezas, al dinero, a la adoración al dinero, recae en que quiere quitar a Dios del lugar que se merece de ser proveedor, el lugar que se merece de nuestra adoración, el lugar que se merece del valor que le da el trabajo. El trabajo es bueno, el trabajo es algo sano, es algo santo también, que hasta la Biblia con Timoteo lo dice, ¿no? El que no quiera comer o que no trabaje, ¿no? Pero siempre hay esta percepción de una constante de si no tengo dinero no soy nadie, si no tengo dinero no tengo autoridad. El mundo está regido a base de dinero. Y cuando vemos que hay reinos espirituales y que se muestran a través de los reinos que hoy tenemos, políticos, militares, en cuestión de entretenimiento, todo esto, todo está relacionado. Y no, esto no es un mensaje catastrófico que te quiera dejar te quiera dejar como un pensamiento pesimista relacionado al dinero o que nomás quieras hacerte un vagabundo por el mundo, porque creo que no, creo que Dios también nos ha llamado a saber cómo recibir esa parte de la provisión de su voluntad, no de la nuestra, no hacia ese objetivo, sino que hoy a lo que quiero llegar es un cambio de enfoque hacia el dinero, hacia las riquezas, hacia los negocios. Así como desde el principio Dios le dio una responsabilidad a Adán de trabajar, así cada una de las personas importantes en la Biblia y hasta Jesús tenían una actividad para trabajar, una actividad que quizá les dejaba el pan diario, hasta ir a recoger el maná, era una forma de que el humano trabajara y se hiciera parte de la realidad en la que vive. Pero devolviendo un poquito más a la parte del maná, pues los judíos, los hijos de Israel no tenían que preocuparse por cómo cayera o tenían que trabajar o enfocarse completamente en que las acciones que hacían les iba a dar el pan, el maná, sino que por el simple hecho de que Dios era bueno, se los mandaba. Y aquí quiero que empecemos a tocar unos puntos que me gustaría desarrollar con ustedes, si les parece bien. Y el primer punto que quiero que veamos es un cambio de mentalidad ante el dinero. Hay algo que quiero que platiquemos y es esta parte de cuando no tengo y tengo pruebas, me alegro y agradezco. Hay un fenómeno que siempre nos surge cuando tenemos dinero, que es nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos pudientes, nos sentimos con ganas de poder ser hasta un poquito más generosos o simplemente extender la mano para poder dar, ¿no? Y a veces cuando no tenemos o cuando pasa una crisis o quizá alguien se lastimó en la casa y tenemos que pagar una deuda en el hospital o no sé, simplemente hay pruebas en la parte económica, la constante del humano es hundirse, sentirse mal, llorar, sentirse deprimido. Y cuando eso es constantemente es a lo que regresaba hasta el principio, una depresión y una ansiedad por el pasado y por el futuro.
Pero aquí Santiago nos está enseñando, me alegro, agradezco. Algo que tienen en común las cartas generales del Nuevo Testamento, eh, Juan, Judas, Hebreos, Pedro, nos enseñan que las pruebas no son malas. Las pruebas nos ayudan a tener fe. Las pruebas nos ayudan a tener paciencia. Y todos estos libros no nos enseñan solamente, ay, estén manos abiertas todo el tiempo para las pruebas, no, nos enseñan que así como nos pueden preocupar las cosas, no pongamos nuestra atención sobre la preocupación, sobre el qué va a pasar, sino que pacientemente nos alegremos en medio de las pruebas. No si vamos a tener pruebas, sino que aun cuando las tengamos gozo, tengamos alegría. La palabra paciencia aquí no significa solamente es esperar bonito, no, es resistir alegremente a un aguante calmo, un aguante que sea tranquilo. Y a pesar de que a veces tenemos falta de paciencia para una fila, quizá en el Oxxo, quizá en alguna tienda, nos llama a resistir en medio de las pruebas. La segunda cosa que podemos tener en el cambio de mentalidad ante el dinero es la práctica de la generosidad. Tercera de Juan nos enseña eso. Las personas del Antiguo Testamento no tenían una temporada fácil. Sin embargo, a la comunidad que Juan les está escribiendo, les dice, oigan, qué ejemplo de personas como Gallo, que son generosos 100%, que son generosos a más no poder. Y Jesús nos llama mucho a eso, a la generosidad constante, una generosidad que no se agarra las manos y no da, sino que demos. Y esa es una práctica que desde el principio está a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El tercer punto es respaldándonos los unos con los otros. Y hay una práctica equivocada en nuestra cultura de iglesia que es muchas veces pensar que voy a la iglesia y esa es mi única responsabilidad y no le hago atención a nadie de los que están a mi alrededor y no ayuda a nadie y pues cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Pero Cristo nos enseña un sistema diferente. Cristo nos enseña a tener un corazón de comunidad, de iglesia. Y Judas, versículo 20 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben de edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Cuando nosotros tenemos a las riquezas como Dios, nos bloquea la generosidad no solamente en la parte económica, sino bloquea nuestro corazón para poder tener esa misericordia por los demás y nos hace tener una visión como únicamente hacia nosotros. Pero aquí nos está enseñando, entre ustedes fortalezcanse, edifíquense, oren entre ustedes, oren para que las situaciones cambien. La iglesia tendría que ser la primera que en cuanto vemos que alguien está pasando mal, quizá no le vamos a dar toda nuestra quincena porque también tenemos responsabilidades y tenemos que saber gestionarlas, pero sí la parte de la oración creo que no se debe de quitar de la comunidad de la iglesia. Somos una iglesia, somos comunidad, cargamos los unos con los otros las oraciones de cada uno de los de la iglesia. El cuarto punto de esta sección es no voltear atrás. Hebreos capítulo 12 del versículo 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando tienes dinero, está increíble. Y si 2 semanas después no tienes dinero, quieres voltear atrás a cuando sí tenías. Quizá hoy no tienes un trabajo y quieres voltear atrás, pero Dios nos llama nunca a estar volteando atrás, nunca a desear las cosas pasadas. Hay más de 5 versículos que podríamos mencionar ahorita donde Dios nos enseña, ya no voltees atrás. Lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado. Lo que va a estar en el futuro va a estar, pero ya deja el pasado atrás. Muchos versículos podemos voltear a ver hacia el pueblo de Israel que volteaba al pasado porque querían lo anterior. Pero Jesús nos enseña que volteemos a verlo a Él ante todas las cosas. Solo Él sabe nuestro destino y cuando más tú dejas tu responsabilidad en manos de Dios, mientras más tú dejas el esfuerzo constante sin un fruto y se lo dejas delante de Dios y dejas que Dios sea tu Dios, solo Dios sabe cómo va a hacer las cosas, solo Dios sabe cómo te va a proveer. Pero voltear atrás, anhelando lo pasado, anhelando el cómo fui, cuánto tenía, cuánto era, solo nos hace deprimirnos, solo nos hace querer hacer las cosas a nuestra manera. Pero aquí nos dice el escritor de Hebreos, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En una segunda sección que quiero que analicemos hoy es cómo nos libramos de la idolatría del corazón. Y regreso al versículo 19 del capítulo 5 de Primera de Juan, que dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y algo en lo que me gustaría a mí afirmarlos a todos los que estamos escuchando esto es que en el momento que tú le dices que sí a Dios, eres de Él. Hay un amor que quizá nunca había sentido, pero eres de Él. Y no hay error lo suficientemente grande, a menos que sea una blasfemia del espíritu o solamente una desobediencia completa a Dios, que te pueda separar de Dios. Ya eres de Él. Jesús vino por ti, por amor a ti, y se entregó. La única forma de poder acceder ante ese amor verdadero y quitar esta idolatría que luego podemos tener hacia el dinero es en primer lugar pidiendo perdón a Dios, porque Dios es lo principal en todas nuestras vidas. Dios es lo que sostiene todo. Y si nos queremos salir como de esa cobertura o de ese mover, nos empieza a aparentemente ir bien, pero empieza a crearse un vacío. Entonces, la primera forma de librarnos de una idolatría de tal manera es principalmente pidiendo perdón. Y lo más bueno de Dios es que el perdón es gratis, no tienes que hacer un sacrificio de una gallina o no tienes que ir a pedirle ayuda a un chamán, nada, o a alguna otra persona, no tienes que hacer nada, es solamente ir hacia el Padre y pedirle perdón. Primera de Juan 3, versículo 3 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a los otros como nos lo ha mandado. Versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En segundo lugar, sobre cómo librarnos de la idolatría es reorientando nuestra fuente. A ver, uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, el que provee. Cuando empezamos a
transformar nuestra mentalidad de la idolatría hacia el dinero es saber que ya no eres tú, ya no es tu esfuerzo, ya no es tu nombre, ya no es tu título, ya no es tu trayectoria, sino que es Dios quien te da la provisión de todas esas cosas y que por medio de Él tú tienes lo que hoy tienes. Vamos de nuevo a 1 de Juan 5:15, que al parecer hoy es mi capítulo favorito, que dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios sabe contestar oraciones. ¿Tienes un problema? Órale a Dios. ¿Tienes una angustia? Órale a Dios. Es un papá y un papá te va a dar lo que necesitas. Quizá no te va a dar todos los dulces que quieres porque no te hacen bien, pero te da lo que necesitas, te da lo que tu temporada requiere. Y eso es más que suficiente. Punto número 3 es adoramos en medio de la prueba, que esto es vital para poder reorientar nuestro corazón hacia Jesús, hacia el verdadero trono, reorientar el tesoro de nuestro corazón. Y la adoración, algo que quiero que entendamos muy fuerte es que adoración es una rendición completa de todo lo que somos. Casi más que postrarnos, estirarnos en el suelo. Esa figura de cómo se vería la adoración es lo que representa una adoración completa. Adorar en medio de todo, adorar en medio de cualquier situación, seguir obedeciendo a Dios, seguir escuchando su voz, que aunque nos duela, que aunque tengamos dudas, que aunque sea difícil, que aunque no querramos, seguir escogiendo a Dios. Porque Dios hace todo nuevo. Dios crea todo nuevo. Dios sana todo nuevo. Y dice este versículo, porque Dios ha hecho todo nuevo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios es nuestro fuego consumidor. Todo lo que tú quisieras tener es consumido en Dios. Todo lo que tú necesitas tener es suplido en Dios. Al adorar, quitas de tu corazón lo que no tendría que estar, hasta ti mismo. Y a pesar que es un proceso difícil, a pesar que es un momento complicado porque es en un sistema en el que crecimos, la adoración hacia lo que nosotros podemos hacer y el fruto que nosotros podemos hacer y las riquezas o las ganancias que podemos tener, es parte de un proceso de santificación que estamos llevando con Jesús. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús sabía que todas las necesidades que íbamos a tener, Él lo sabía, Él las sabe, y Él, como un buen padre, Él con una visión completa de todo, de toda la escena, de toda la película, sabe que lo que más necesitábamos para ser completamente llenos y completamente haber sido satisfechos es su salvación, porque es la que nos da el acceso directo al Padre. Hay un vacío que no vas a poder llenar por más que ganes dinero, por más que hagas cosas exitosas, por más que, si lo vemos desde el punto de vista de iglesia, por más que tu iglesia sea increíble, tenga 1000 luces, tenga 1000 cosas, tenga 1000 terrenos, lo que sea, no va a haber una satisfacción completa en el corazón hasta que entiendas que lo más importante en nuestra vida y lo que es suficiente es Dios. Dios es un buen padre y eso es más que suficiente. Este ejercicio que acabo de hablar es la adoración. Entiendo que Él es tan suficientemente grande que está por encima de todo lo que yo pueda hacer. Claro, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo cosas, voy a seguir
tratando bien a las demás personas, siendo generoso, haciendo todo lo que acabo de decir, pero no porque esto me vaya a dar un fruto a mí, sino porque lo hago en adoración a Dios. Quiero que recordemos por punto final esto, que Dios es Jireh, Dios es proveedor. Dios nunca se va a voltear. Al contrario, Dios siempre va a estar ahí. O sea, si has tenido miedo de cualquier pérdida, de cualquier temporada diferente, has tenido miedo ante el cómo van a pasar las cosas, yo te quiero fortalecer en esta tarde que la Biblia habla aproximadamente unas 365 veces sobre que no tengamos miedo, sino que seamos esforzados y valientes para poder caminar hacia lo que Dios quiere, que es simplemente que lo amemos, que lo adoremos, que tengamos una relación con Él, que despertemos ante la realidad que hoy quizá nuestro mundo está roto, pero no porque esté roto nuestro mundo, nosotros también tenemos que estar rotos. No porque el mundo adore al dinero, nosotros tenemos que adorar al dinero. No porque tu familia haya sido regida únicamente bajo el dinero, tú tienes que regirte bajo el dinero. La vida es muy diferente a lo que la verdadera vida con Jesús es. Dice este último versículo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vamos a hacer una última oración para poder cerrar este tiempo, y es una oración de reconciliación. Quizá tú ya conoces a Dios, pero en tu corazón ha habido este anhelo por seguir haciendo las cosas a tu manera, seguir buscando tu provisión con tu propio esfuerzo, y ya estás llegando al punto donde nomás no puedes. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a simplemente abrir nuestro corazón ante nuestro papá. Dios, gracias porque tú eres Jehová Jireh, porque tú eres un buen padre, porque tú te entregaste en la cruz por cada uno de nosotros, y todo tu ministerio nos enseñó que generosidad es muchísimo más que solo dar lo que nos sobra en la cartera, que tu provisión es muchísimo más que solamente tener una cartera llena. Dios, tú haces todas las cosas nuevas, y hoy queremos pedirte que tú restaures nuestro corazón, nos perdones por muchas veces voltear a ver más las ganancias, más el dinero, más lo brillante, que voltear a verte a ti. Te pedimos que hoy, Dios, tú quites toda adoración, toda idolatría hacia el dinero. Te pedimos que hoy sanes nuestro corazón, sanes nuestro espíritu, nuestra alma, y que toda actividad, toda adicción, todo hábito o cada impulso que se vea motivado por el servicio a las riquezas sea cancelado de nuestras vidas, y que tu voluntad, Dios, tu sangre sea lo que lave hoy nuestro corazón. Tu gracia, tu salvación sea lo que hoy es en nuestra vida. Te reconocemos no solamente como un Salvador, sino como nuestro proveedor, como nuestro Señor. Te queremos poner a ti como el primer lugar que siempre te has merecido. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.